Bienvenidos todos. El Señor Jesucristo del Todopoderoso me los continúe bendiciendo. Tenemos para hoy un mensaje muy hermoso. Como siempre, el Señor nos trae estos mensajes bellos y hermosos para vida eterna. Hoy el Señor ha puesto en el corazón nuestro hablar sobre el arrepentimiento. Así que vamos a empezar a desarrollar este mensaje de salvación. Espero que el Señor Jesucristo pueda por medio de este mensaje hacernos a llegar a ese cambio, a todas esas cosas que tenemos que morir, porque a veces pensamos que ya nos hemos arrepentido de todo y que porque dejamos de hacer ciertos pecados, pensamos que no seguimos pecando y a veces nos engañamos porque no nos hemos arrepentido de una cantidad de cosas que aún nos mantienen eh, en conflictos, nos mantiene en problemas y no nos deja ver con claridad el mensaje que nuestro Señor Jesucristo trae para con nosotros. Así que vamos a disponernos a escuchar este mensaje que el Señor ha dispuesto para todos nosotros. Bienvenidos todos nuevamente. Entonces empecemos con la traducción que en las escrituras trae en el griego para esta palabra. Traducida para nosotros como arrepentimiento en el lenguaje original en las escrituras, los encontramos con dos palabras que vamos a empezar a explicar. Lo que el Señor habla en esta palabra epistrefo, que es arrepentimiento, es que uno tiene que girar 180 grados, totalmente opuesto en el punto donde usted estaba. Aplicándolo en la vida espiritual, usted tiene que darle la vuelta al pecado, tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar su rumbo. Eso es lo que se llama arrepentirse. También encontramos en el griego otra palabra que está en las escrituras, en el original, para la palabra arrepentimiento, que se llama metanoeo. 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 ¿Cierto? Esa es una palabra griega que significa, ojo, cambiar de mente, cambiar mi mente, ¿cierto? También dice reversión, revertir, o sea, cambiar. Entonces, si unimos estas dos palabras que se utilizan en el griego para arrepentimiento, en el original de las escrituras, dice que nos tenemos que dar la vuelta y cambiar nuestra mente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. La prédica pasada estuvimos hablando en dónde estoy sembrado. Muchas personas llevan muchos años diciendo, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo en esto, pero a veces no nos hemos dado cuenta si estábamos bien sembrados o no, si estábamos en tierra fértil o no. Por eso muchas personas que llevan años no dan fruto, porque están adorando a otro Jesús que no es el de las Escrituras. Están adorando a otro Dios que nos han enseñado toda la vida, desde el colegio, desde la primaria, en la universidad. Nuestros papás nos han transmitido una cantidad de mensajes tergiversados porque ellos, igual que nosotros, fuimos muy ignorantes y repetíamos lo que otros nos han enseñado, sin llegar al fondo de las Escrituras, sin verdaderamente pedirle al Señor Jesucristo: Señor, muéstrame quién eres tú. Señor Jesucristo, enséñame qué es esto, porque nos han enseñado una cantidad de cosas totalmente torcidas, totalmente tergiversadas. Entonces, hay veces cuando yo no tengo el conocimiento verdaderamente de quién es Jesús y creo que estoy en lo correcto, pero estoy correctamente equivocado, si voy a las escrituras y me doy cuenta que estoy equivocado, es muy difícil a veces llegar a un arrepentimiento.
Que el verdadero arrepentimiento parte de reconocer quién es Jesús. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, vamos a empezar eh, mirando las escrituras, ¿qué nos dice el Señor con base en eso? Entonces, ya nuestra mente, nuestro corazón, ya tiene que estar pensando en qué debo arrepentirme, porque muchos creemos que porque yo no mato, que porque yo no soy muy fiel a mi esposo, soy muy fiel a mi esposa, o sea, no adultero, eh, yo no robo, estoy bien y no tengo nada que arrepentirme. Ojo, porque no es así. Y si nosotros, les decía a ustedes que si nosotros no nos damos cuenta, así como les decía que no sabemos si estamos bien sembrados o no, lo mismo pasa aquí, a veces pensamos que yo no tengo nada que arrepentirme porque siento que no estoy pecando y mentiras que hay una cantidad de cosas que sí estamos cometiendo y debemos arrepentirnos de eso, porque si yo no me arrepiento, yo no me arrepiento de mis pecados, no va a haber perdón para mí, no lo va a haber, y si no hay perdón, no hay vida eterna. ¿Sí me hago entender? Entonces, muchos a veces pensamos, me encanta hablar en plural, porque soy el primer pecador de todos. Y es que, eh, decía yo esta mañana, categorizamos los pecados, categorizamos, nosotros le damos como el valor más grande, por ejemplo, que he notado muchísimo en nosotros, las personas, es que como que el adulterio es el pecado más tenaz que le pueda pasar a un hombre o a una mujer. ¿Cierto? A veces nos olvidamos también de que hay personas que matan. Hay una cantidad de otros pecados, pero categorizamos. Pensamos que un pecado es más fuerte que el otro. Y déjeme decirle, mi hermano, que los pecados para el Señor son igualitos, tienen el mismo color negro. Punto. Eso no hay un pecado grisecito, hay una mentira rosadita, una mentirita blanca. No, la mentira es pecado negro. Todos los pecados para el Señor, vea, se lo voy a definir de la siguiente manera. El joven rico le pregunta, está en la escritura, el joven rico, ya vamos a buscar la cita, le dice, ¿qué debo hacer para llegar al reino de los cielos? Y le dice el Señor Jesucristo, tienes que cumplir todos los mandamientos, no matarás, no robarás, no adulterarás, no desearás a la mujer del prójimo, no mentirás, etcétera, etcétera. Y él dijo, yo todos los he cumplido. Y el Señor lo amó por eso. Pero como el Señor Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, Él sabía que estaba en un pecado y Él estaba cumpliendo los mandamientos. Y le dice el Señor, y como él era el joven, él era muy rico, le dice el Señor, bueno, solo te falta una cosa. Viene la prueba, porque el Señor siempre te va a probar, siempre nos va a probar. Entiéndalo, mi hermana y mi hermano, para estar nosotros en el caminar del Señor, el Señor siempre nos va a probar para ponernos a niveles más altos espiritualmente para llegar a Él. Y le dice al joven rico, vende todas tus propiedades y sígueme. Y él no lo siguió. ¿Por qué? Y ahí pecó. ¿Por qué? Porque sencillamente la palabra del Señor Jesucristo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cierto? Y, y entre más dinero se tenga, voy a querer más porque nunca voy a ser saciado. Quiero tener más, quiero tener más. Y ese es el pecado del dinero. Tener dinero no es pecado. Entienda eso, mi hermano. Tener dinero no es pecado. Pecado es amar más el dinero que al Creador. Por esa razón el joven rico pecó, aún cumpliendo todos los mandamientos. Con eso quiero decirle, mi hermana y mi hermano, que el arrepentimiento hay que empezar a analizar en mi vida si verdaderamente yo estoy arrepentido. Porque nos puede pasar lo del joven rico. Creemos que estamos cumpliendo los mandamientos, pero hay cosas que estamos haciendo mal.
ante el Señor, frente al Señor, que debemos arrepentirnos para que el Señor nos perdone nuestros pecados y nosotros poder estar otra vez en lineamiento hacia la salvación. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo entender? Marcos 10, vamos a Marcos 10, capítulo 10, versículo 17. Cuando salían para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Ojo, es una revelación grandísima ahí de que el Señor Jesucristo es Dios. Él estaba haciendo énfasis para decir que solamente uno bueno es Dios. Y ya la Escritura nos ha enseñado, y todo el que tenga la duda, por favor, puede levantar ahí el micrófono y preguntarme. La Escritura enseña claramente que solo hay un Dios, su nombre es Jesús de Nazaret. No hay más dioses con él. La Escritura enseña que Jesucristo es el Padre eterno y la Escritura enseña que Jesucristo es el Espíritu Santo. Totalmente diferente a lo que me han enseñado toda la vida. Métase eso en la cabeza. No me cansaré de repetirlo hasta que el Señor me lleve hasta su presencia. Eso de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, eso es mentira. Eso no está en la Escritura, eso no está en la Biblia, no lo está, lo han engañado toda la vida, toda la vida. Lo que está escrito es que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, y la Escritura lo explica. Así que por esa razón me están escuchando, y yo no estoy metido en ninguna religión, yo no pertenezco a ninguna religión, porque las religiones dividen, la religión aparta al hombre del verdadero creador. Yo no soy ni solo Jesús, ni unicitario, nada de eso. De hecho, tampoco me encuadro en un grupo que llame cristianos, porque eso no es bíblico. El Señor Jesucristo nunca dijo que Él, todo el que lo siga, tiene que llamarse cristiano. Eso es mentira, eso se lo inventó el hombre. De hecho, cuando las 3 veces que aparece la palabra cristiano en las Escrituras, era para burlarse de los que seguían a Jesús. Jesús, el Cristo, la palabra Cristo significa Mesías, el que iba a venir, el ungido, el Salvador, eso significa Cristo. Entonces, Jesús, Cristo, Jesús, el Cristo, de ahí se deriva la palabra cristianitos, ¿sí? Cristianos que siguen de una manera despectiva, los que siguen a ese tal Jesús que se dice ser el Cristo, el que iba a venir, el Dios poderoso que se iba a hacer carne y nos iba a salvar. Por eso la palabra cristiano yo no la uso, yo trato de sacarla de mi boca, porque entonces se vuelve una vaina muy sectaria en el cual la gente va a empezar a decir, las otras religiones, otros que se metieron en religiones van a decir que somos presumidos porque los únicos que se van a salvar son los cristianos. No, los que se van a salvar son los que siguen al Señor Jesucristo, al único Dios todopoderoso. Por eso la palabra cristiano no hay que usarla, no existe, porque eso divide. Sencillamente hay un Dios, su nombre es Jesús. Eso es lo que quería aclarar. Entonces, base en todo esto, les decía a ustedes aquí, dice aquí que está leyendo, había una revelación ahí, porque la misma escritura dice que solamente hay uno bueno, que nadie es bueno, que el único bueno que existe es Dios. Por eso Jesús le preguntaba a este joven rico, ¿usted está seguro de que sabe con quién está hablando? Solamente hay bueno, hay uno, Dios. Sí, me hice entender. Seguimos, 19. Tú sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, maestro, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Oh, oh, oh. Qué bonita esa escritura, como anillo al dedo de lo que estamos hablando. ¿Cierto?
Él dice, yo cumplí todos esos mandamientos desde niño, yo los he guardado. Nadie puede burlarse, Señor Jesús. Nadie puede engañarlo. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y Él sabe que hay una cantidad de cosas que tienes que arrepentirte. Todavía tenemos en nuestro corazón, todavía tenemos en nuestros corazones ira. Nos da mal genio por cualquier cosita. Medio nos pisan un dedito y se nos sale el tigre suramericana que hay dentro de nosotros. O se nos sale ese león de las películas de cuando sale el cine, que sale ese león, se nos sale ese león de nosotros. Porque no aguantamos. Eso es pecado, estar cada momento gritando y peleando por todo es pecado, ¿cierto? También tenemos envidia todavía, chismoso, chismosas. Todavía el murmullo, si sabe, ¿no, vecina? Que el flaco de Ceres, eso es pecado y hay que arrepentirse de eso. No, pero es que yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no doy falsos testimonios, yo honro a mi padre y a mi madre. Ojo, pero hay una cantidad de enfermedades y cosas espirituales que debemos empezar a sanar. Y la única manera es arrepentirnos de eso. Es arrepentirnos de cada pecado que está rodeándonos para vida eterna, ¿cierto? Entonces, vuelvo y le digo, el Señor dice que la palabra arrepentimiento es volverme, darme la vuelta, hacer un giro total, un giro de mi vida, cambiar mi vida, darle la espalda al pecado, cambiar mi mente, renovar mi mente, renovar mi mente. Romanos 12:2. ¿Quién me puede leer por ahí Romanos 12:2? Amén, pastor. Mi hermano Giovanni, gracias, mi hermanito. Por favor, espere que lleguemos todos a la... Ahí. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire que la voluntad de Dios, tenemos que partir que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. La voluntad de mi Señor Jesucristo es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo compruebo yo eso? ¿Cómo voy a comprobar eso si todavía sigo en pecado? Si todavía creo que me he arrepentido y creo que estoy bien y no tengo nada más de qué arrepentirme, pero el Señor me está llevando a un punto a que me dice que no me adapte a este mundo. Y muchos de nosotros nos acomodamos en este mundo, nos adaptamos en este mundo y empezamos a seguir las corrientes de todo el mundo. Nos adaptamos, la palabra dice, no adaptéis a este mundo. El Señor me está diciendo que más bien que me transforme, que metanoeo en el griego, arrepiéntete, o sea, cambia tu mente, porque es que nos estamos adaptando a este mundo. A nosotros nos está pareciendo normal, todo normalizado. Para nosotros es normal que digan que una mujer se puede casar con un perro, y así es. Que los niños nacen, entonces ellos cuando sean grandes decidan si van a ser hombre o mujer, sabiendo que el Señor ya estableció todos los parámetros en la creación, quién es hombre y quién es mujer. Pero el mundo ha adaptado sus propios conceptos, sacando al creador de su creación. Y el mundo dice eso y la gente se adapta. La gente se adapta. Ojo, yo no estoy en contra de los homosexuales. En cambio de los borrachos, tampoco. En cambio de los adúlteros, tampoco.
No, yo no estoy en contra de ninguno de esos. Yo pecados tengo como los tiene todo el mundo. Estamos es en contra de todo lo que pueda atentar hacia nuestro Señor Jesucristo con todas las cosas que nos demanda que hagamos. Entonces nosotros dice el Señor, no nos adaptemos a este mundo. No hagamos caso a las cosas del mundo, porque en esa manera sigo pecando y es una manera de demostrar que yo no estoy arrepentido. La gente sigue demostrando que no está arrepentida. El Señor advierte, Él dice que Él va a volver y cuando Él venga, el mundo va a estar peor que Sodoma y Gomorra juntas. Peor que en la época de Noé. Eso dice el Señor. Mire, es tan tenaz, somos tan pecadores, tenemos que trabajar tanto en arrepentirnos, en cambiar nuestra vida, que el Señor Jesús cuando vuelva, los que estemos vivos, cuando Él nos lleve a su presencia, tiene que cambiarnos este cuerpo, porque este cuerpo es corruptible, es corrupto, está dañado. Y para entrar a la presencia del Señor, Él nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo que pueda estar en su presencia. ¿Sí me hago entender? Por eso es que somos por esencia muy pecadores. Desde la caída. Entonces, en Noé, ¿qué pasó allá en Noé? Nadie hizo caso. Nadie hizo caso. El mundo le hizo caso al mundo. Y el Señor le mandó el diluvio. Empezó a construir, mandó una señal, un arca gigante. Esa arca era un pacto entre el hombre pecador y el Señor. Ese era un pacto en el cual el Señor decía, si ustedes, metanoeo, si ustedes, epistrefo, o sea, dan la vuelta, se vuelven de su pecado, cambian su mente, o sea, si se arrepienten, pueden subir al arca, porque los que no se arrepienten van a morir. Y nadie quiso escuchar. ¿Por qué? Porque no adoptaron las cosas del mundo y se burlaban del mismo Noé. Ojo, hay una parte que todavía hasta el día de hoy, cuando hablo de eso en la escritura, y dice allá en Génesis, y el Señor cerró la puerta. El Señor cerró la puerta de esa arca. Y cuando el Señor cierra, nadie puede abrir. Y cuando el Señor Jesucristo abre, nadie puede cerrar. En este caso, el Señor cerró la puerta. ¿Sabe cuántos se salvaron en ese diluvio? ¿Cuántas personas del planeta se salvaron? ¿Quién me puede decir? Si se acuerdan de ese relato, ¿cuántas personas se salvaron? ¿Quién me puede decir? Giovanni. 8. 8, sí, señor. 8. 8. Noé, su esposa, ¿cierto? Sus 3 hijos y las esposas. 8. 8 personas se salvaron. ¿Por qué? Porque no metanoeo, no epistrefo, o sea, no se arrepintieron, no se volvieron al pecado, no hicieron un giro de 180 grados al pecado, no cambiaron su mente, no revertieron ese pecado. ¿Qué pasó? Sodoma y Gomorra, lo mismo. La gente con plata, no trabajaban, no ayudaban al necesitado, al menesteroso, se llenaron con tanto tiempo de ocio que el Señor, todos se convirtieron en homosexuales, todos en Sodoma y Gomorra. Esto está bíblicamente y se lo puedo demostrar al que quiera. Así se levanten los que dicen en el mundo que no, sí está escrito, porque la gente quiere adaptarse
a las cosas que el mundo dice, no lo que dice la Escritura. Quieren acomodar la Escritura para que mi pecado siga su rumbo y yo no cambie mi mente, yo no me arrepienta. Y si no me arrepiento, vamos a morir calcinados, quemados, porque cayó del cielo fuego y azufre. Y el Señor barrió con 5 naciones aledañas a Sodoma y Gomorra. Y él dejó eso escrito y la gente no hace caso. La gente sigue adaptándose a este mundo, adaptándose a lo que el mundo le dice, que el orgullo gay y pobrecito, él nació así. No, no venga con esos cuentos. Hay que leer la Escritura. Cualquier homosexual, cualquier lesbiana, cualquier borracho, cualquier persona que esté en pecado, cualquier pecado que sea, tiene que arrepentirse. Eso es todo. Eso de que homofóbico, que no, nada de eso. Son cosas que el mundo pone para adaptarse, ¿sí?, a sus cosas del mundo, ¿cierto? Para negar la Escritura, para negar la palabra de Dios. Entonces, mire lo importante de lo que se trata de arrepentirme. Es arrepentirme. Yo he tenido homosexuales en la congregación y venían todo chévere, y la música y todo, y chévere, y cantaban, y la Escritura, y lo bacano es que viene la Escritura, y cuando la Escritura llegó y ¡pum! Porque los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y eso patalearon, escupieron, se revolcaron y no volvieron. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Porque es que en la Escritura también dice, y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y entonces todos los que bebían, uy, ¿qué pasó? No voy de esa congregación porque es que no sin echarme vaina a mí, que porque yo no soy borracho, yo solamente bebo 3 veces a la semana. Y yo sé beber. Yo puedo tomar 20 y yo, todo borracho dice que sabe beber. Pero la Escritura dijo, y entonces los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y entonces las iglesias todas se van a quedar vacías. Notemos, todas las congregaciones que el Señor Jesucristo levanta son puros ex borrachos, ex adúlteros, ex prostitutas, ex ladrones, ex homosexual. A veces dice, es que son muy sectarios, entonces no, que es que atacan mucho a los homosexuales. No, mentira. Esas son cosas que adopta el mundo para que tengan compasión y puedan seguir encubriendo el pecado. No es eso. Es el arrepentimiento el que nos tiene que llevar a eso, a cambiar nuestra vida, cambiar mi manera vieja pasada de ser. Tengo que volver a nacer. Y estoy hablando espiritualmente. ¿Estamos? Entonces, ojo mi hermana y mi hermano. La Escritura es bien clarita. Hay una cantidad de cosas que de pronto usted no se ha dado cuenta y no se ha arrepentido y sigue caminando. Porque piensa que usted está bien y está haciendo las cosas bien, pero no, hay cosas que tienes que empezar a arrepentir. Y cuando tú te arrepientes verdaderamente, el Espíritu, si usted está siguiendo al Señor, el mismo Espíritu del Señor Jesucristo le redarguye a usted de pecado. Se lo va a hacer. Pero la única manera que me redarguye de pecado el Señor Jesús es buscándolo, aprendiendo de Él, pidiéndole al Señor Jesucristo que entre en tu vida, que maneje tu vida, que se haga la voluntad de Él en tu vida, porque la voluntad del Señor Jesucristo en mi vida es buena, agradable y perfecta. Dice la Escritura ahí. Entonces dice ahí que yo me tengo que renovar. En Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente, ¿cierto? Ya, y ahí, ¿para qué sirve que yo me renueve?
¿Para qué sirve que yo cambie mi mente? ¿Para qué me sirve que yo me vuelva al pecado? Porque es la única manera de poder yo verificar que el Señor Jesús es bueno, ¿sí? Yo soy acepto para Él y que sus cosas son perfectas. Es la única manera para yo poder verificar la voluntad de mi Padre, que es buena, agradable y perfecta, está arrepintiéndome, cambiando mi mente. De lo contrario, me voy a seguir adaptando a las cosas del mundo. Y el mundo me va a seguir llevando de aquí para allá como una veleta, eche para aquí, eche para allá, y yo sigo diciendo que todo está bien. Yo sigo diciendo todo está bien. Vemos cuánta cosa está sucediendo en el mundo, cuántas aberraciones estamos viendo en el mundo, y a todos decimos sí, y sacan eh, eh, códigos jurídicos, y entonces cambian la ley, y entonces cambian las constituciones de los países para adaptarse al mundo. Y todos decimos que está bien. Isaías 5:20, mire lo que me dice Isaías 5:20, cuando pienso que todo está bien, que yo me estoy adaptando al mundo, cuando el Señor me dice que no me adapte al mundo, cuando el Señor Jesucristo me dice que tengo que cambiar mi mente de lo que me están diciendo el mundo y comprobar si lo que el mundo me está diciendo es lo que el Señor Jesucristo mandó a decir. Isaías 5:20. Aprendamos algo hoy. Cuando la escritura utilice la palabra, este monosílabo con la letra A y la Y, esta palabra monosílaba, ¡ay! Y con signo de admiración, eso significa bíblicamente castigo, huete venteado. ¡Ay! Cuando el Señor Jesucristo dice, ¡ay de aquellos! ¡Ay! Jerusalén. Aquí dice en Isaías 5:20. ¡Ay de los que llaman a lo bueno malo! Dice aquí en esta traducción, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, en sus propias opiniones, e inteligentes en sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Dice el Señor Jesucristo, ¡ay! Cuando vean ¡ay!, significa el Señor Jesucristo, cuidadito que usted no esté llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, diciendo que a las tinieblas son luz, porque el mundo está adaptando al mundo a que digan que las tinieblas son luz, ¿cierto? Y a la luz tinieblas. Entonces, ojo, porque el Señor nos está haciendo una advertencia muy grande a todos hoy. Una advertencia grandísima de arrepentir. Entonces, por esa razón, el Señor envió para que se cumpliese la escritura. Acordémonos que el Señor Jesucristo dijo claramente en Lucas 24:44, cuando dijo, esto era lo que yo decía, que de mí habló Moisés, los profetas y los salmos. Todo lo que se habló allá, que hizo Moisés. Moisés escribió el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Jesucristo dice que Moisés escribió de él en esos 5 libros. Nuestro Señor Jesucristo dice que todos los profetas escribieron de él. Y los salmos también.
Quiere decir que para que se cumpliese que el Dios que dijo allá en todos esos libros que Él iba a venir, Él nos dio muchas señales que comprueban, que nos dicen, Él es el verdadero Dios Todopoderoso. Y una de esas señales está en los profetas, y el Señor los saca a colación cuando Él ya está en presencia para dar una señal de que Él es el verdadero Dios. Me explico, vamos a la escritura para que me puedan entender un poquitico mejor. Vamos a Marcos 1, 2 dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Esto fue escrito allá para dar testimonio de que iba a venir una persona, que fue escrito muchos años atrás, que iba a venir una persona que iba a preparar el camino al Dios Todopoderoso, Emmanuel, que significa Dios entre nosotros, al Cristo, o sea, Mesías, al que iba a venir, al Salvador. Iban a enviar a una voz que iba a clamar en el desierto, y esa voz fue enviada, ese mensaje fue enviado por medio de el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista, hijo de Zacarías, un sacerdote, ¿cierto? Y ahí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista empezó a explicar, ¿cierto? A decirle a la gente que se arrepintiera, empezó a hablar sobre el arrepentimiento, empezó a predicarle al mundo que la manera más fácil de que podamos ser perdonados es primero que nos arrepintamos de todos los pecados que estamos haciendo. O sea, que cambiemos nuestra mente, que cambiemos, le demos un giro a nuestra vida, porque es la única manera de poder tener vida eterna. Si no cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, no heredaremos el reino de los cielos. ¿Vamos entendiendo? ¿Cierto? Dice ahí mismo en el 1:6, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, o sea, el Dios Todopoderoso, a quien no soy digno de desatar, inclinándome en la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo, ¿cierto? Vayámonos a Lucas 3, que también aparece ese mensaje que está escrito en la profecía en Isaías, ¿cierto? Y dice así, Isaías 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Mira, que está un poquitico más claro. Una orden que estaba dando allá el Señor, y era una señal bien clara para todos nosotros, que el Señor iba a venir, porque él ya anunció que iba a mandar a una persona a que le arreglara la senda, ¿cierto? O sea, que lo anunciara. Dice, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto. ¿Se ven? Y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decían las multitudes, Juan el Bautista, que acudían para que él les bautizara. Él les decía, manada o camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
o de la ira que vendrá. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Dad, mire el mensaje que empezó Juan el Bautista, porque él tenía que empezar a abrir el camino al Creador para que cuando viniera el Señor Jesucristo a hablarles sobre arrepentimiento, ellos ya supieran qué es lo que tenían que haber estado haciendo. Dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham desde estas piedras. Él es el Todopoderoso. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué significa eso? El hacha ya está puesta a raíz de los árboles. El Señor ya vino, después de toda esa predicación de que nos arrepentamos, el Señor va a venir a ampliar más esto. Y el hacha puesta significa ya está listo para cortar todo aquel árbol que no dé fruto. O sea, el hacha ya está puesta, es que ya el Señor Jesucristo vino. Ya iba a venir allí en ese caso. Vino y ya está puesta el hacha. Quien no quiere cambiar, quien no quiere arrepentirse, va a estar corto, como dice ahí, un árbol, lo cortan y lo mandan al fuego. Dice, y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ojo, ojo aquí, ojo, concéntrense aquí. Él está hablando de que se arrepientan, ¿cierto? Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, con el que no tiene que comer, comparta. Y vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces Juan el Bautista le respondió, no exijáis más de lo que os sea ordenado. O sea, no pida más impuestos de lo que ya está establecido. O sea, no robe más. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, o sea, el Mesías, el que iba a venir, no sería que él era el Dios que vino y se hizo carne. Juan respondió diciendo a todos, yo bautizo con agua, pero el que viene es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Eso era la prédica de Juan el Bautista por varios tiempo. Ustedes también nos están preguntando lo que se preguntó todas estas personas. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Cierto? ¿Qué pues haremos? Ahí habla de que vinieron unos soldados, que vinieron, todo el mundo le pregunta, ¿y yo qué hago? Y ahora ustedes se están preguntando, Señor, ¿y ahora yo qué hago? Va a venir viene la segunda venida tuya, Señor, y no sabemos en qué momento llegues. Dime qué hago. Arrepiéntete. Marcos 1, 14, 15. Me fui muy lejos ya. Marcos 1, 14. Ok. Resulta que ya pasó el tiempo. Esa predicación fue bastante tiempo. Juan el Bautista ya nos dijo lo que el Señor le puso en el corazón que teníamos que empezar a trabajar y hacer. ¿Qué debo hacer? Pues el que robe no robe más. El que es homosexual deje de ser homosexual. El que es borracho deje de ser borracho. El que es mentiroso deje de ser mentiroso. El que está adulterando ya deje esa mujer, ya deje ese hombre. El que está fornicando ya deje el pecado. El que
En fin, el pecado en que usted se encuentre en este momento, el Señor Jesucristo está diciendo, ya déjelo, dése la vuelta, cambie su mente, renueve su mente, no se adapte al mundo. Y ese mensaje lo llevó por bastante tiempo Juan el Bautista, al punto que fui capaz de decirle a Herodes en su cara le dijo, la mujer con la que usted se acuesta es la mujer de su hermano, no haga eso. Y eso le costó la cabeza de Judas, de Juan el Bautista. Entonces, tomaron preso a Juan el Bautista, ya tenían preso a Juan el Bautista. Acá en el 1:14 dice así, Marcos 1:14. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del Dios Todopoderoso, o sea, su evangelio, ¿cierto? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. O sea, el Señor Jesucristo se hizo presente. El Dios que habló allá en Isaías, Jeremías, los profetas, allá atrás, dijo, yo mismo iría a salvarlos. Yo no voy a enviar a nadie más. Eso yo quiero que ustedes lo tengan en la cabeza. Yo lo puedo leer al que quiera. Me dice, venga, ¿dónde dice eso? Todo atrás, todos los libros que escribió Moisés, todos los profetas y los salmos hablan de ese Dios todopoderoso que iba a venir. Y él dijo, yo mismo iría a salvarlos, yo no voy a mandar a nadie, yo mismo iría a salvarlos. Para que nos quitemos la idea de que es que el papá mandó al hijo, vaya papito, haga la tarea, vaya mijo, me hace este mandado. Y eso fue lo que nos metieron en la cabeza y nos cuadricularon con eso. No, el Señor dijo, yo mismo voy a ir a salvarlos. Por eso un nombre que se le dio en griego, Emmanuel, significa Dios en medio de nosotros. Jesús vino en medio de nosotros, estuvo en medio de nosotros, Dios estuvo en medio de nosotros, estuvo en medio de ellos y no lo vieron porque la religión los cegó y lo mataron. Dice aquí, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y mire lo que empieza el Señor Jesucristo su ministerio diciéndonos a todos cuando ya se hace carne, ya empezó su ministerio, empezó con esta palabra. Arrepentidos, arrepentidos y creed en el evangelio. Creer, ¿qué es el evangelio? El mensaje de salvación. En el evangelio, no en los evangélicos, en el evangelio, o sea, en este mensaje de salvación. Pero la palabra, la primera palabra que usó nuestro Señor Jesucristo cuando empieza su ministerio, arrepentidos, que nos arrepintamos, que nos arrepintamos. Pero yo no tengo nada que arrepentirme. Sí, sí. Yo le voy a decir una cuestión. Muchos estamos equivocados en muchas cosas. Muchos. Todavía. ¿Quién me puede? Voy a hacer un pequeño ejemplo de cómo nosotros todavía nos falta arrepentirnos de muchas cosas y que creemos que están bien. La escritura dice que a veces creemos estar firmes y dice la escritura, mira que no caigas. Entonces voy a hacer una pregunta, así rapidito. Continuamos dentro de 8 días con este mensaje de salvación que se llama el arrepentimiento. Espero que hasta aquí ya vayamos teniendo algo claro en nuestras vidas y es que el Señor me pide que no me adapte a las cosas del mundo, que me salga de todo lo que el mundo me está mostrando y ofreciendo, que cambie mi mente, que me dé la vuelta al pecado, que me arrepienta, porque es la única manera de poder heredar el reino de los cielos. ¿Estamos? Voy a hacer una pregunta para que me lleve a algo que muchos estamos todavía en ese pecado. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? A mí me encantaría que alguien acá
Paulita, su merced me puede decir cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Paulita Bella, muy bien. Resulta, ya que Paulita lo dice, Paula fue una exalumna mía, es una exalumna mía. No porque esté aquí Paulita, pero es una excelente niña. Yo siempre a veces le ponía de ejemplo a mis hijos con Paulita, porque Paulita estaba en todas las cosas del colegio y era una excelente estudiante. En el sentido que podía estar en baloncesto, podía estar en danza, podía estar en la orquesta. Cantó en una orquesta que este servidor era el profesor de música y ella era la cantante de la orquesta, pero ella siempre estaba en la parte académica al día, tiempo. Era una muy buena estudiante. Crecimos en un colegio llamado Colegio Champagnat, que es un religioso de una comunidad llamada Maristas, francesa. Es una comunidad francesa que se estableció en toda Sudamérica. Tienen colegios y universidades por todo el mundo. Tienen muchos valores, muchos principios hermosos. De las cosas que yo aprendí dentro de esa comunidad es la humildad, la sencillez y la modestia. Se trabajaba mucho en eso. Ser sencillos, humildes y modestos. Pero resulta que todas esas comunidades vienen abrazadas por la Iglesia Católica, ¿cierto? La Iglesia Católica, hay una cantidad de religiones e iglesias en el mundo. Y la iglesia es una sola. Su nombre es Señor Jesús. Él es la iglesia. Y allá nos enseñaron muchas cosas. Y eso mismo que dijo Paola, yo lo decía. Y parte del cambio de que yo empiece a predicar fue, en primer lugar, la misericordia del Señor Jesucristo que me saca de la basura que yo era y que todavía sigo limpiando toda esa mugrera en la basura que me revolcaba. Por eso hay que arrepentirse y estar cambiando nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y me enseñaron también eso. A mí me enseñaron eso. Y cuando una vez vino una persona y me preguntaba y me dice a mí, Luis Eduardo, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Porque yo llevaba 20 años trabajando en colegios católicos. Yo cantaba misas, 3, 4 misas al día, tenía coros, se moría alguien, llevaba el coro, se casaba alguien, llevaba el coro, se divorciaba alguien, llevaba el coro, cantaba misas todos los días, pero rezaba, pecaba y empataba y seguía la misma máquina de pecado. Y una vez una persona me dijo, wow, yo acaba pecho porque es que por eso le digo que uno a veces camina y piensa que uno no debe arrepentirse. Yo no he robado a nadie. El pecado mío era la lascivia, las mujeres, y el Señor me saca de eso. Y yo pensé que como nunca tomé, como nunca fumé, como no consumí drogas, yo estoy bien. Pero mentira que el Señor me mostró unas cosas que yo debo empezar a arrepentir. Y cuando empiezo a darme cuenta de eso, cuando me preguntó una persona que conoce la escritura y me dice, Ollito, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y yo saco el corpecho. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y me dice él, ¿sí? ¿Dónde dice eso? Eso no está en las escrituras. No sé cuál Biblia sacó usted eso. Entonces me dijo, vamos a Éxodo 23. Entonces, vámonos a Éxodo 23. Paulita, ¿me puede leer Éxodo 23, por favor? 23. Eso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ojo, ojo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí es donde empieza el problema. Es ahí donde empieza el problema. Me cambiaron el mandamiento. Me lo cambiaron. Resulta que en esta religión, ¿sí? Si ustedes pueden mirar, los invito ahí que ustedes
nos volvimos muy expertos para googlear, nos volvimos muy expertos para el celular. En ese mismo instante, cojan sus celulares, busquen en Google los 10 mandamientos del catecismo católico. Búsqueme ahí alguien, por favor, los 10 mandamientos del catecismo católico. Lo que pasa es que la Iglesia Católica creó un libro que se llama el catecismo para catequizar a las personas, para hacer catecismo, catequesis. Por eso, que la primera comunión, todas estas cosas que no son bíblicas, los adiestraban con ese libro, pero no con las escrituras. Tenían un libro paralelo y con eso nos engañaron. Notemos que en las escrituras que acaba de leer Paulita, dice, que tengo yo aquí, y ustedes pueden corroborar todos los que me están escribiendo ahí, dice Mateo 20, Éxodo 23, dice claramente, no tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A mí me dijeron que amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién me puede leer el segundo mandamiento del catecismo que enseñaron toda la vida? ¿Quién lo tiene ahí en Google? Amén. No tomarás el nombre de Dios en vano. Dice, ¿eso lo dice en dónde? Vivianita, ¿en dónde dice eso? En las escrituras Del catecismo. católicas. Catecismo, sí, señor. ¿Y qué dice la Biblia? No, eso es un libro. El catecismo no son El las escrituras. catecismo no son las escrituras. No. El catecismo fue un libro que creó la Iglesia Católica para engañar. ¿Qué dice ahora la escritura? Tu Biblia. ¿Qué dice en el segundo mandamiento? Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sigue. Es uno de los, después del día del reposo, es uno de los mandamientos más largos que hay. Larguísimo ese mandamiento, y mire cómo lo cortaron, cómo lo quitaron y dejaron solamente, ¿cuál fue el que me leyó en el catecismo? No tomarás el nombre de Dios en vano. Mentira. ¿Sí ve que es mentira? Porque el segundo mandamiento en la Biblia es, no te harás imágenes ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni te inclinarás, ni le servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, y dice, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Wow! Mire todo lo que se borró, porque a mí me convenía tener a la gente arrodillada frente a las imágenes para que me produzca dinero. ¿Usted sabe cuántos millones de habitantes, millones de habitantes están comprando una velita, están comprando una estampita, un escapulario, un rosario, todo lo que se inventaron? Pongamos que sea 1,000 pesitos. 1,000 pesitos por una veladorcita para 4,000 millones de habitantes comprando una velita en el día. Es mucho dinero. Por eso esta religión tiene un país propio, presidente propio, tienen un país, moneda propia, construida por base a haber anulado este mandamiento. Anulan el primero, porque el primero dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento es el cumplimiento del primero. ¿Y qué pasó? Lo estoy diciendo yo, no, lo dice la escritura, lo dice el Señor Jesucristo. Y la escritura dice, arrepiéntanse, no mientan, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y yo sigo practicando la mentira que me enseñó mi abuelo, porque el sacerdote del pueblo le enseñó a mi abuelo, el abuelo a mi mamá a mí, yo a mis hijos. Y eso no tiene cómo parar, porque yo no leo las escrituras.
Lo hermoso de todo esto es que el Señor Jesucristo dijo, Dios no puede ser burlado. El Señor Jesucristo dice, Dios, o sea, yo no puedo ser burlado. Todo va a salir a la luz. Y un día salió a la luz esto en mi vida y ha salido a la luz para muchos más. Si ve el ejemplo tan pequeño de que tenemos muchas cosas de que arrepentirnos, llevamos años pecando contra el Señor y no nos hemos dado cuenta. El Señor Jesucristo me dijo a mí que yo no debo hacer ningún ídolo, yo no tengo por qué tener imágenes de nada. Dice que nada de lo que esté en el cielo, o sea, ni siquiera del Señor Jesucristo. Ese sagrado corazón así en la pared con llamas y la sábila y la herradura, eso no va. Dice la Escritura que eso es una persona que está aborreciendo al Señor. Ahí lo dice mi hermana y mi hermano. Dice, no adorarás ni le servirás porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Está diciendo el Señor que Él va a castigar a todos aquellos que lo están aborreciendo. ¿Por qué lo están aborreciendo? Porque no están cumpliendo sus mandamientos verdaderos, y es que no van a tener otros dioses ajenos, porque el Señor toma como un dios ajeno, así sea una foto de Él que nadie ha visto ni nadie conoce. ¿Quién se puede levantar hoy y decirme, este es Jesús? Los únicos que saben cómo era Jesús eran sus discípulos y las personas que vivieron en esa época con él, que lo tocaban, lo apretujaban, y aquella mujer que tenía flujo de sangre y le tocó el manto, ella lo vio. Pero nadie puede mostrarme una foto. Esa foto que muestran de Hollywood, ese Jesús con esos ojos verdes, una barba bonita, así todo angelical. Oh, él nació tiene rasgos del Mediterráneo. Por allá la gente del Mediterráneo son morenos, tienen mucho pelo largo, muchas barbas. Y además no sabemos. Para que usted se haga una imagen de Jesús y le ponga velas y empiece a hacer oraciones repetitivas, cuando la Escritura me enseña en Mateo 6:7 que yo cuando ore no haga vanas repeticiones, porque el Señor no va a escuchar esas repeticiones como loros. Él no va a escuchar. Y entonces debo arrepentirme, porque el Señor Jesucristo me está diciendo que cada vez que yo tengo imágenes, sea de San Martín, de Santo Eufimio, de cualquier santo, y le pongo velas y creo en eso, estoy aborreciendo al Creador. Estamos adorando más a la creación que al Creador. Mire, Salmo 113. Ya quedó bien claro que el Señor me dice a mí, oiga, mire que el Señor Jesucristo es bien claro y me mostró, y ustedes pueden leer todos los mandamientos de la Iglesia Católica en el catecismo que enseñaron en todos los colegios, aún en el Colegio Champañá, donde yo trabajé por casi 10 años. Y yo enseñaba eso. ¿Por qué? Porque era un ignorante de las Escrituras, porque uno repite. Mira, es tan sencillo como esto. Le voy a dar unas cosas que nosotros tenemos que ir a la Escritura. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras porque estamos mal parados, estamos para buscar al Señor Jesús, para que nosotros tengamos todas esas bendiciones que el Señor tiene para con nosotros, todas las bendiciones que Él nos promete aquí en las Escrituras. Primero tenemos que entender quién es Él. Primero tengo que saber en dónde estoy plantado, en dónde estoy parado, para poder entender qué estoy haciendo bien frente a mi Señor y qué estoy haciendo mal frente a mi Señor. Pero si yo no conozco a mi Señor, es muy difícil saber qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Hoy el Señor me está enseñando que para arrepentirme tengo que conocer la Escritura, ¿cierto? Entonces, y mire lo que dice el Señor,
aclarando, por toda la escritura me habla. Salmo 115. Salmo 115 dice así, la escritura. Salmo 115:1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir la nación, ¿por qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Y ahora mire lo que dice aquí. Los ídolos de ellos, ¿quiénes son ellos? De esas personas que están incumpliendo el segundo mandamiento y el primero. ¿Cuáles? Que están adorando imágenes. Dice el Señor Jesucristo, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían, dice el Señor, para el Señor Jesús, todo el que confía en un muñeco de esos que no habla, tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene pies pero no camina. Dice que para el Señor Jesús, todos los que adoran esos muñecos y confían en ellos son igualitos a ellos para el Señor. O sea, nada. Y usted puede encontrar eso en Salmo 135 también. Puede buscar en el libro de Apocalipsis 9:20. Ponle que Apocalipsis 9:20. Toda la escritura me habla de eso. Porque nos han engañado. Porque nos han engañado. Yo me tengo que arrepentir de haber estado haciendo toda mi vida eso. Yo me arrepentí de estar arrodillado frente a imágenes, a la imagen de la Virgen, Padre Santo, hermoso. Siendo que la Virgen fue una mujer espectacular. Yo les garantizo que si la Virgen pudiera bajar, agarraría fuerte a todo el mundo por estar haciendo todo eso que están haciendo, adorándola a ella más que al Creador. Al punto que hay un sacerdote, ustedes pueden ver en YouTube, que se llama Luis Toro, dice que la esposa de Dios es María. Por favor, ¿dónde cabe eso en la cabeza? Apocalipsis 9:20. 9:20 y 21. Apocalipsis 9:20 y 21. Dice la escritura. 9:20 y 21. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos, aquí están hablando ya del juicio final. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Pero mire lo que la escritura está hablando, que todavía cuando llegue Cristo, todavía va a haber gente que no se ha arrepentido y siguen adorando todos estos ídolos de madera. Ahí lo dice Apocalipsis 9, del 19, del 20 al 21. Y el resto de la humanidad, los que fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron, no dieron vuelta, no cambiaron su mente, sino que adoptaron lo que el mundo les enseñó. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos aquí? Entonces, notemos que hoy el Señor nos reveló algo muy hermoso. Fuimos engañados por un libro llamado Catecismo, creado por la religión católica. Por eso no hay que seguir religiones. No hay que seguir religiones. Tampoco hay que seguir hombres. Hay que seguir a Cristo por medio de esa escritura. Si este servidor dice algo que no está aquí, no me lo crean.
Pero si este servidor dice algo que está aquí, créanle al Señor Jesucristo, porque hemos sido engañados toda la vida. Toda la vida nos han tratado, perdónenme la expresión, como idiotas. Y nos manejan como quieren. Nos manejan como se les da la gana y nosotros no estamos arrepintiéndonos, no estamos dando la vuelta, no estamos cambiando nuestra mente. Y la mejor manera de cambiar la mente es cambiar la mente nuestra por la mente de Cristo, de nuestro Salvador, que es para vida eterna. Ya para irme, porque no se me alargue, les voy a dar otro ejemplo claro del engaño tan fuerte que nos han metido toda la vida. O vamos al libro de Josué, vayan buscando Josué, pero antes de que vayamos a Josué, yo le voy a preguntar a ustedes, alguien, cualquiera me puede responder a usted, ¿usted le cree más al creador o a la criatura? ¿Quién me dice? Al creador. Perfecto, hay que creerle al creador. Pues resulta que el creador que creó el cielo, todo cuanto respira y se mueve, y lo que es inerte, todo lo que está, usted, yo, todo lo que está aquí en este planeta fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Él es el creador y yo le creo a él. ¿Sí? Entonces vamos a mirar en el libro de Josué. Yo le voy a hacer ahora otra pregunta. Cuando ustedes vieron geografía, cuando uno nos mostraron lo de los planetas y eso, ¿en qué materia era? Si yo dejé de estudiar hace tantos años porque ahora solo estudio las escrituras. ¿En qué materia era que nos enseñaban lo de los planetas? ¿En qué materia era que veíamos eso? ¿En geografía? ¿O en sociales? ¿Quién me puede decir? Yo no. Sociales, pastor. ¿En sociales, Albita? ¿Sí? Sí, sí, señor. Bueno, entonces en sociales nos enseñaban, y mira cómo la humanidad nos ha mentido, porque todo el diablo se encarga de nosotros. Entonces nos enseñaron en geografía lo siguiente, ya para irnos, para que se queden pensando cómo nos han engañado. A Luis Eduardo, me enseñaron en geografía o en sociales. Me enseñaron, ya lo he dicho en otra prédica, pero quiero hacer este ejemplo para que entendamos cómo nos han engañado. Así como nos engañaron con el catecismo, nos están engañando en muchas cosas y tenemos que empezar a buscar y a creerle al Creador. A mí me enseñó el hombre que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Tierra gira sobre su mismo eje. Alguien que me diga lo contrario. Alguien que me diga si en el colegio no nos enseñaron eso. ¿Sí nos enseñaron eso? ¿Sí o no? Correcto, sí nos enseñaron eso. Nos enseñaron que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Tierra gira en su mismo eje. ¿Cierto? Eso dijo el hombre, o sea, la creación. Pero, ¿qué dijo el Creador? Vamos a ver qué dijo el Creador. Josué, el libro de Josué 10, dice aquí. Resulta que estaba peleando el pueblo de Israel y él necesitaba más tiempo para ganar la batalla. Sabía que si llegaba a la oscuridad iban a poder perder la batalla, porque en la oscuridad, pues, es más difícil. Y en el día, pues, está la luz del día, y más si está al mediodía, tienen más luz. ¿Cierto? Y ellos estaban ganando y necesitaban vencer. Y mire lo que pasó. Josué 10, dice, entonces Josué habló al Señor. ¿Quién era Josué? ¿Quién era Josué? El sucesor de Moisés. Moisés. Muy bien. El sucesor de Moisés. Un hombre que el Señor escogió. Y para su información, fueron dos personas los únicos que, de todos los que salieron de Israel después de Egipto, todos murieron por desobediencia,
por desobediencia, por murmuradores, por desagradecidos. Todos quedaron 40 años en el desierto, murieron. Solamente salió Caleb y Josué. Fueron los únicos que pudieron entrar a la tierra prometida. El resto todos perecieron. Y miren lo que hizo Josué. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y le dijo en presencia de Israel. Ojo. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Jacer, y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Oiga lo que dijo el Creador. El Creador le dio la orden al sol. El mismo que creó el sol le dijo al sol, detente sol, detente luna. Y la NASA dijo, no, que el sol está quietico y que la luna está quietica. Mentirosos, mentirosos. Y detrás de todo eso hay una cantidad de engaños. La escritura, el creador de luna, la luna, el sol, la tierra, el agua, todo. Le dijo al sol, él le da la orden al viento, el Señor le da la orden al mar, mar, cálmese viento. El Señor da la orden porque es su creador. Y le dice al sol, detente. Le dice a la luna, para, porque la tierra jamás se mueve, jamás. Y eso está en la escritura. Y si se dan cuenta, que ahí hablan, dice, no está escrito esto en el libro de Jacer, y usted busca aquí en la Biblia dónde está el libro de Jacer, lo quitaron, porque a la NASA, porque a las religiones no le conviene ni quitan, porque el libro de Jacer tiene una cantidad de revelación. ¿Sí se dan cuenta cómo nos engañan? Así como nos quitaron los mandamientos verdaderos y nos los metieron por medio de otro libro y todos, y empezamos a repetir toda una vida. Yo repetí el primer mandamiento por 40 años y estaba aquí en la escritura, era el verdadero, pero me estaba enseñando por medio de otro libro. ¿Cuántos años desde la creación el Señor dijo que la tierra no se mueve y que el sol es el que gira y la luna es la que gira? Porque la luna y el sol son los que nos dan los tiempos en la tierra. La luna y el sol nos dan los tiempos, los meses, los días, las horas. Lo da la luna y el sol por su movimiento. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Casi 50 años yo creyéndole a estos mentirosos de que la luna estaba quieta y el sol estaba quieta, y que el sol está por allá, no sé en cuántos años luz. Mentira, está aquí cerquita. Entonces, les dejo esa inquietud porque eso tiene que ver muchísimo con el arrepentimiento, ¿cierto? Hay que creerle más a la escritura que a los hombres. La escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor Jesucristo. Los espero dentro de 8 días para seguir desarrollando este tema del arrepentimiento. ¿Vale? 9 de la mañana hora colombiana. Es que yo a veces viene el hermano Giovanni y algunos hermanitos llegan muy temprano y a veces me toca esperar a otros hermanitos. Yo los espero con amor, pero tratemos de que a las 9 estemos listicos, ¿vale? Invite a una hermana, invite a un hermano, invite a su papá, a su tío, a las personas que más puedan, porque el Señor Jesucristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque no sé ustedes, pero yo quiero estar en la presencia del Señor Jesús para vida eterna con Él en el cielo. Yo quiero. Ojalá ustedes tengan ese anhelo, el Señor les ponga el querer como el hacer en sus corazones de ellos. Amén.